donde la palabra cobra sentido, donde las voces construyen futuro. El Sirirí Podcast. Voces con sentido. Bueno, el día de hoy queremos hablar sobre plantas medicinales. Las plantas medicinales, pues obviamente pertenecen al reino vegetal, el reino vegetal acompañado del reino fungi y el reino animal. Digamos que son tres reinos que conviven en una interdependencia constante. Entonces nosotros, como parte del reino animal, somos interdependientes también de las plantas. Nosotros tenemos una relación con las plantas que viene desde el Paleolítico, los primeros humanos cazadores, las primeras humanas que eran principalmente recolectoras. Entonces las mujeres son las que han tenido una relación mucho más cercana y más intensa con las plantas y han sido las mayores conocedoras. Pero también tenemos dentro de la historia mucho conocimiento. Tenemos desde textos muy antiguos, védicos, de los Vedas, tenemos textos muy antiguos como el Chenun en China, donde ya se hablaba, por ejemplo, de el opio, donde ya se hablaba del cannabis, se hablaban de las propiedades de la mandrágora. Tenemos también Dioscórides, que es el padre de la farmacología, que inicialmente la farmacología fue toda vegetal. Posteriormente estuvo Al-Biruni, un árabe que además de todo era experto en astronomía, también hizo su primera farmacopea toda basada en plantas. También tenemos a Avicena, que hizo también el canon de la medicina con todo un recorrido de plantas. Finalmente aparece Hipócrates y finalmente la persecución que se hizo a estas mujeres rurales mal llamadas brujas, quienes eran las más expertas en herbolaria alrededor del mundo. Y digamos que de generación en generación nos hemos ido transmitiendo el conocimiento. Actualmente tenemos medicamentos, casi que el 80% provienen de síntesis orgánica, o sea, provienen de algunas plantas modificadas, algunos son directamente utilizadas. Por acá tengo el cidrón, probablemente es mi planta favorita. El cidrón es una planta que contiene flavonoides, que contiene varias sustancias que pueden ser calmantes para, digamos, la ansiedad. También la conocemos mucho para la gripa porque tiene propiedades antibacterianas. Es muy conocida, digamos que sus propiedades principales realmente son como espasmolíticas. ¿Qué quiere decir un espasmolítico? Que ayuda a disminuir los cólicos. Entonces nosotros tenemos como todo un arsenal de plantas y digamos que hay una cosa muy bonita que había escuchado específicamente de un libro que se lo recomiendo, que se llama Trenza de Hierba Sagrada, que probablemente me cambió la vida, que habla sobre que la cura crece al lado de uno. Entonces las plantas que crecen de manera nativa cerca de uno probablemente son las que mejor nos caen, porque genéticamente tenemos genes parecidos que terminan por hacer una sinergia. Si de pronto usamos plantas que son de otras regiones, probablemente no tengamos los mismos efectos y de pronto más probabilidad de tener efectos en vez de terapéuticos. Tóxicos no quiere decir eso que siempre suceda, pero es una probabilidad. Entonces, digamos que todas estas vecinas que vemos del reino vegetal y todos estos vecinos hacen parte también como de esa comunidad de salud que nosotros podemos crear. Las plantas contienen sustancias, compuestos químicos, para que recuerden, todo es química. Entonces, cuando dices que yo no quiero tomar químicos porque es que no me gustan los químicos, la verdad es que las plantas todas están compuestas por compuestos químicos y tienen metabolitos primarios que son necesarios para su supervivencia, pero también tienen metabolitos secundarios, que son estos metabolitos que nos sirven a los seres humanos. Algunos de ellos los utilizan ellas como defensa y otros simplemente hacen parte como de la producción natural. Entonces, entre esos tenemos los alcaloides. Unos muy famosos son de sabor amargo, que están hechos a base de nitrógeno, y principalmente estos alcaloides van a ser conocidos como de donde extraemos el café, la cafeína, de donde salió también la cocaína, donde también sale la morfina, que son directamente de plantas.
Tenemos terpenoides, que son los que dan aroma, pero también dan otras propiedades importantes. Tenemos aceites esenciales, como el eucalipto. En el eucalipto tenemos el eucaliptol, el mentol, también aceites esenciales en la familia de las lamiáceas, que son toda esa familia hermosa de plantas, donde está la albahaca, la salvia, donde está la menta, la hierbabuena, que tienen bastantes propiedades que probablemente ustedes conocen. Y tenemos múltiples otras sustancias, flavonoides, glucósidos, tenemos saponinas, tenemos taninos. Algunas de esas tienen unos efectos muy terapéuticos, algunas de esas van a tener efectos tóxicos, y por eso es importante también tener en cuenta que cuando utilizamos una planta tenemos que tener un conocimiento muy profundo de ella, porque por ejemplo puede que de una planta solo sirvan las hojas, o solo sirvan los tallos, o solo sirvan las flores, o sirva toda la planta, o solo sirvan, digamos, por ejemplo, la raíz. Entonces tener en cuenta que de pronto algunas partes de la planta son las que son provechosas y otras partes de la planta podrían llegar a ser tóxicas. Y les dejo un mensaje final. Yo puedo ser su profesora, pero la planta será su maestra. Cordial saludo y bienvenidos a este nuevo capítulo del Siriri Podcast, en esta oportunidad desde un lugar muy especial, lleno de naturaleza y efectivamente muy pertinente para el tema que vamos a abordar el día de hoy. Un agradecimiento especial a Lisbeth por su intervención y por generar a través de la palabra la introducción para nuestro programa. El día de hoy tenemos un objetivo muy especial y muy específico, que será explorar cómo los saberes ancestrales sobre las plantas medicinales representan una forma de resistencia cultural y también política frente a la hegemonía de la medicina alopática, el desplazamiento de saberes y la destrucción ambiental. Para poder hablar de este tema tengo dos invitados muy especiales. Conmigo está Edith Randón de la corporación Arcoiris, y quien también se encarga de rescatar algunos de esos saberes y algunas de esas esencias de las plantas medicinales con su marca Son Caricias. También me acompaña Reinaldo Giraldo. Él es administrador de empresas agropecuarias, un custodio de semillas nativas de nuestra región. También ha estado en procesos de permacultura, rescate de saberes ancestrales a través de las plantas medicinales, y actualmente ellos están ejecutando un proyecto del Ministerio de Cultura bastante significativo en una de las veredas de nuestro municipio. A los dos les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por vincularse, por aceptar esta invitación al Siriri Podcast. Para nosotros es un honor que ustedes puedan acompañarnos y compartir desde la palabra todo ese trabajo que se ha realizado con las plantas medicinales. Y para iniciar quisiera preguntarles a los dos cómo fue ese primer contacto y ese primer lazo que se creó con las plantas medicinales, desde lo empírico, también desde lo familiar, desde las raíces. Edith, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, pues mi primer contacto, pues yo creo que uno nace con eso, casi nata, creo. También porque siempre vi a mi mamá desde muy pequeña cultivando la huerta, cultivando las plantas medicinales y aromáticas. Entonces hay un contacto fuerte con ellas desde la infancia. ¿Qué nos dice Rey? Bueno, con el tema de las plantas, yo diría que con esto se nace. Tengo un trabajo muy interesante que hace parte también desde mis ancestros, desde mi familia, mi padre, mi madre, mis abuelos y bisabuelos también, pues uno lograba compartir muchas cosas con ellos sobre el tema del cuidado de las plantas y de ellas. Entonces, yo pienso que se nace y a partir de la experiencia que uno va viviendo en el mundo profesional, en la profesión que yo ejecuto en el tema agropecuario, me he orientado en esa línea. Entonces me encanta el tema etnobotánico, el rescate, el saber para qué sirve una planta, el uso. Se nace. Se nace con eso. Precisamente hablando de ese nacimiento, de que se nace con ese amor a las plantas, hacia las plantas medicinales, y entendiendo que estamos en una área
semirural, muy cercana a lo rural, digámoslo así, no semirural porque estamos en la parte urbana, pero digamos que en los municipios alejados de la ciudad es más común el uso de plantas medicinales para la prevención de la enfermedad, también para la cura de la enfermedad, pero en la ciudad eso es diferente, ¿cierto? Y digamos que en la evolución que ha tenido, digamos que la medicina, las plantas medicinales han sido un poco desplazadas. Yo quería como que cada uno me diera su punto de vista porque queremos también abrir el debate. ¿Creen que la medicina alopática ha desplazado estos saberes ancestrales, Edith? Bueno, de hecho, sí y no, ¿cierto? Porque pues es mucho más fácil estar en la casa y te dio un dolor de cabeza y es mucho más fácil ir a la tienda de la esquina a comprar un acetaminofén y me lo tomo y ya, ¿cierto? Respecto al tema de lo urbano y lo rural, en el caso de las ciudades y en el caso de estos pueblos como son, hay una ventaja muy grande y es que acá todavía hay muchas huertas. Tenemos los solares, ¿cierto? Los tradicionales. Entonces ahí todavía se siembran cantidad de aromáticas y medicinales que se utilizan todavía para el tratamiento de gran cantidad de afecciones de la salud. Entonces, es de pronto eso, ¿cierto? Como la asequibilidad al tema de la medicina, sea alopática o sea natural, sin satanizar obviamente pues la medicina alopática porque pues, la ciencia, los avances de la ciencia son maravillosos y obviamente pues hay que apreciarlos, pero es como el criterio de cada quien y la asequibilidad que tenga pues como al tema de la medicina, sea natural o sea alopática. Yo quería hacer como un acote ahí, no sé qué, de pronto Reinaldo también aporte a esta opinión, y es que igual también desde los medios de comunicación, desde el mismo crecimiento de la industria farmacéutica, nos han vendido la medicina occidental o la medicina alopática como la medicina más efectiva, como la más segura, dentro de todos esos mitos también que se han generado de la no comprobación científica de las bondades de algunas plantas. ¿Qué podemos decir sobre eso, Rey? Pues yo diría que con el tema de las plantas medicinales versus la medicina alopática, ahora se está viendo algo muy importante, de que lo estamos viendo, de que todas las plantas, en su mayoría las plantas medicinales, ya están haciendo parte de la industria farmacéutica, muchas de ellas, como ingredientes activos, ¿cierto? Entonces yo pienso que las dos van muy de la mano. Muy de la mano. Por ejemplo, lo que estamos viendo en la actualidad, hay una creciente demanda por parte de las personas de utilizar medicina más natural. De uno que ya la gente quiere es más consciente en eso. Pero si uno comienza a mirar el fondo de todo, son ingredientes activos que vienen de las plantas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora están sacando, por ejemplo, del extracto de plantas, por ejemplo, ahora con el cariaño, con la otoba, con todas esas plantas que son promisorias, que están sacando una cantidad de productos farmacéuticos y son de los árboles. Entonces, mira que están muy, muy unidas, muy unidas. Pero sí se les da ese reconocimiento como saberes ancestrales, además entendiendo que es desde su raíz un poco más indígena, un poco más campesino. Porque no se reconoce. ¿Por qué creen ustedes que no se da ese reconocimiento? Yo pienso que hay pues para mí la industria farmacéutica ahora empieza a competir también porque ve que en las plantas hay una demanda muy alta. Entonces no van a decir de qué se hace un producto. Y perdón, y ahí influye mucho el tema comercial. El tema comercial, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando algunos micóticos, plantas micóticas, que la industria farmacéutica no va a decir de que es una planta que está en el medio. Porque si no el mercado, entonces, ¿qué? No reconocer el poder y también las raíces de esas plantas, ¿verdad? Las raíces de esas plantas. Entonces, eso es una de las cosas muy fuertes. Entonces yo diría, van unidas, alopática y medicina y las plantas. Pero ya cuando hablamos de la parte comercial, no se reconoce mucho de ella. De pronto, haciendo como un retroceso, ¿cierto? Aunque la crítica pueda parecer que ya no tenga vigencia,
porque como lo hemos discutido, incluso lo hemos hablado en anteriores ocasiones, eh, la medicina natural, las plantas medicinales están de moda, ¿cierto? Podemos decir de pronto Sí. eso que está de moda, pero anteriormente se hizo una desvalorización del tema de los saberes ancestrales, llámense saberes campesinos o llámense saberes indígenas, que digamos que en unas épocas pasadas había como una reticencia a poder acercarnos a eso y saber y entender que también nuestra raíz está ahí. ¿Ustedes por qué creen que se haya dado ese fenómeno de esa desvalorización precisamente de esos saberes ancestrales? Yo creo que, pues vuelvo y reitero en lo mismo. Pues de pronto es duro decirlo, pero nuestros derechos fundamentales se están convirtiendo en negocios, ¿cierto? Entre ellos el tema de la salud. Y la industria farmacéutica, pues obviamente tiene un interés grande comercial. Entonces, obviamente, pues hacen mucha fuerza pues en el tema de vender, de comerciar. Y pues obviamente eso influye bastante pues en el tema de la desvalorización de los saberes ancestrales. ¿Qué nos dice Rey? De pronto también entender eso como también ha afectado el mismo uso de las plantas, el olvido de las mismas. Bueno, yo pienso que aquí que hay que arrancar con varias cosas. Pienso que se ha perdido, aquí hay una erosión genética muy grande. Cuando hablamos de la erosión genética estamos hablando de la pérdida gradual de los saberes y de las semillas. Una pérdida que a día están desapareciendo en nuestro mundo. Se pierde tanto la planta como se pierde el saber. Cuando se muere un abuelo o una abuela, se muere un jardín, se muere una botica. Era lo que se llamaba las abuelas ancestralmente. La botica de la abuela. Era el espacio donde uno encontraba todas las plantas. Encontraba todo para manejar todas sus enfermedades, ¿cierto? Entonces, cuando hay esa pérdida gradual, cuando van muriendo las personas, cuando no hay un relevo generacional en esos saberes, estamos perdidos. Y la academia, también hay que empezar a trabajar mucho con la academia sobre esto. La academia debe también de empezar a impulsar y dar a conocer la importancia de las plantas nativas, porque eso se nos está perdiendo. Ahí estamos, se está generando erosión genética tanto de semillas como de saberes. ¿Cuáles son esos mitos más comunes sobre el uso de las plantas medicinales que ustedes hayan escuchado? Desde el tema de la formación, pero también desde el tema comercial de productos naturales, porque la gente de pronto por el tema de la comprobación científica, de la seguridad, de la calidad, puede todavía sentirse como alejado del uso de ellas. Bueno, en el tema de la comprobación científica, pues es importante, ¿cierto? De hecho, hay gran cantidad de plantas que científicamente pues está comprobado que tienen un beneficio pues en la salud. Hoy en día, yo digo que hay de pronto como una mirada diferente acerca de ese tema específicamente. Uno, porque pues está de moda el tema de lo natural, de lo medicinal, y otro porque pues es absolutamente necesario el rescate de la sabiduría popular. Entonces, es muy chévere que esté de moda y que la gente le juegue y que la gente quiera probar una cantidad de plantas en el tema del beneficio de la salud. Y también es importante porque pues así esté de moda y las modas pasan, hay muchos que nos quedamos en esa moda y lo adoptamos en nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo hacer que que esa moda o esas dos realidades de la medicina tradicional, pero también de la medicina alopática, de pronto convivan? Rey, ¿tú qué crees? ¿Cómo pueden convivir? Es que de hecho lo conviven, vuelvo y lo reitero. Ellas siempre han estado juntas, ¿cierto? Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, uno comienza a mirar ahora con el tema de la medicina, de las plantas nativas, medicinales, y tenemos unos valores, tenemos una cantidad, una diversidad tan grande
Uno cuando sale a campo le da tristeza y uno dice, todo lo que hay, pero ¿cómo lo subvaloramos? ¿Cómo se desconoce? Vuelvo otra vez a esa pérdida de conocimientos. Entonces yo diría, es empezar a integrar muchas prácticas desde la academia, desde las unidades productivas. Hay que enseñarle al campesino, porque el campesino joven está desconociendo mucho las plantas. Los únicos que conocen ahora las plantas son los campesinos ya los abuelos. Pero uno comienza a mirar con la población juvenil y están muy desorientados, no quieren ni saber de ellas, ¿cierto? Entonces hay que hacer un trabajo muy grande, pues, de poder articular esos dos procesos, pues que tanto la medicina alopática como las plantas medicinales son necesarias, ¿cierto? Y van en conjunto. Van en conjunto. De pronto, como haciendo un balance de este proyecto que ustedes han ejecutado durante estos días, durante estas semanas, que tuvo lugar en la vereda Guamal, que además yo tuve la oportunidad de acompañarlos en una de sus expediciones solos, ¿cierto? Y después con personas del municipio que quisieron acompañar también la expedición, y me quedé sorprendida de todas las plantas que podemos encontrar en el camino, solo en el camino, que podemos pensar que son rastrojo o que son maleza, ¿cierto? De pronto desde esa experiencia que tuvieron con el proyecto, cómo evaluar esa situación actual de esos saberes ancestrales dentro de las comunidades, y quizás también hacer como una reflexión desde el tema político, sin abordar el tema político como un tema electoral, sino más bien como esa integración de las comunidades, por ejemplo, para asistir a este tipo de espacios. Para mí, la institucionalidad en estos temas es bienvenido que nos apoyó el Ministerio de Cultura, porque fue uno de los apoyos grandes. Pero si uno comienza a mirar en el ámbito local y departamental, uno presenta propuestas de ese tipo y no son bien miradas. No tienen la Esa acogida. es la realidad, no tienen acogida. Es la realidad. ¿Y por qué crees que pasa eso? Es la realidad. No sé, la institucionalidad no cree en este tipo de cosas. Es para mí. Para mí no. En este tantas, ¿cierto? Entonces volvemos otra vez. Institucionalidad versus comercialización versus químicos, todo ese tipo de cosas. Como apoyando. Cosa, Luisa, Sí. y Rey, y es una ventaja grandísima, que hay organizaciones como la de nosotros, que es Arcoiris, que se preocupa por gestionar, por formular, por buscar recursos para ejecutar proyectos como este, que están brindando pues como esa posibilidad de que los jóvenes y los niños, en compañía de los adultos, reciban esa información importantísima que se está perdiendo. Y de eso se trata la expedición, ¿cierto? Básicamente de eso, de llegar a trabajar con niños en su espacio, con jóvenes en su espacio, con adultos en su espacio, pero también todos juntos en varios espacios, valga la redundancia. Entonces es precisamente la posibilidad de que se les entregue esa información, donde los niños adoptan, que estuvimos ayer también en una actividad muy bonita, y vemos que ellos se encarretan, que quieren, que hacen el ejercicio, y como ellos ahora en este momento son esponjitas, entonces es información que se les va a quedar siempre. Eso ténganlo por seguro que sí. Entonces no es un trabajo pues en vano. Hay que hacerle más fuercita al tema de la articulación con la institucionalidad, sí, claro, obviamente. Edith nos rescata el compartir con la comunidad, que además yo también tuve la oportunidad de estar ahí, y había mucha gente entusiasmada. De hecho, me pareció muy bello eso, porque ellos estaban ávidos de compartir esos saberes que tenían. Había gente mayor, pero también había gente joven, señalando las plantas, recogiéndolas de la caminada que se hizo por la misma vereda. ¿Qué rescatar de todo eso que pasó durante el proyecto? ¿Qué está pasando? Porque el proyecto todavía está en ejecución. ¿Cómo ve el panorama, Reinaldo, teniendo en cuenta
toda esa pérdida que se ha venido dando paulatinamente y ese desplazamiento por la medicina alopática. Pienso que ese proyecto nos ha generado un aprendizaje muy grande a nivel comunitario, a nivel personal. Uno ver el relevo generacional tan importante que se ha generado dentro del proyecto. Entonces, dentro de la expedición etnobotánica aparecen niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Ellos nos acompañan en todo el proceso, buscando plantas. Y encontramos de todo. Encontramos plantas colorantes, unas cosas hermosas, los colorantes naturales hermosos. Que cualquier industria estaría encantada de saber qué hay por ahí. Látex, una cantidad de cosas muy bonitas. El tema de sabores de flores, el tema de condimentos naturales, todo lo que tenemos. Y todas esas plantas que también hacen parte, por ejemplo, nos encontramos una planta muy interesante que solamente la tiene un custodio. Cuando hablo de custodio, es aquella persona que conserva, conoce, utiliza y protege. Ese concepto de custodio. Y tenemos un custodio muy importante con el azafrán de raíz. Solamente hay un señor que la tiene dentro de la vereda. Y es una planta que es importantísima, la están utilizando mucho para problemas de hepatitis. ¿Cierto? Y mira que ese custodio, y si ese custodio no se le da una ayuda, pues no se le empieza a incentivar a que él conozca, a que él sabe qué es lo que tiene y darle a conocer a las otras personas, ese custodio muere y esa planta también se va. Entonces mira que es una de las cosas importantes que hemos encontrado acá, es eso, plantas de diversas, los saberes, el trabajo comunitario, porque ha sido un trabajo de integración. Ha sido un trabajo de integración de familias, de saberes y de generaciones. Ha sido muy bonito. Hemos encontrado más o menos unas 23 especies de plantas, ¿cierto? La gente las tiene dentro del uso. El uso cotidiano. Dentro del uso cotidiano. Tenemos el paico, una planta que la utilizan para problemas de parásitos, ¿cierto? Y el paico hace parte de nuestra historia. Y eso lo comercializa en este momento la industria, un quenopodio, ¿cierto? Tenemos el Ricinus communis como la higuerilla. Eso también se comercializa ya en la industria. Y están presentes dentro de las comunidades más cercanas de... Y están presentes dentro de las comunidades, desde la parte cosmética. Desde la parte también culinaria. Culinaria. Excelente. Bueno, destacar que desde el Sirirí se pretende hacer una participación activa de las comunidades dentro de nuestro programa y por eso nosotros intentamos rescatar estos proyectos, también estas iniciativas comunitarias que si bien desde la institucionalidad no siempre se propician, es de destacar que son la ciudadanía y corporaciones como Arcoiris quienes se dan a la tarea precisamente de presentar estos proyectos que se ejecutan con recursos públicos y que también hacen parte importante de la memoria del municipio, que ustedes también pueden consultar, que ustedes también pueden acceder a ese conocimiento. Y de acuerdo a eso, y yéndome por esa consulta de ese conocimiento, yo quería preguntarles a ustedes, ¿cómo seguir rescatando los saberes para que no desaparezcan en un futuro? ¿Cómo seguir acercando a las comunidades a esos saberes ancestrales que se han venido perdiendo? De pronto, Edith, desde la Corporación Arcoiris, ¿tiene alguna visión que nos quiera compartir del tema? Sí, claro. Pues antes de hablar pues como del rescate, yo pienso que proyectos como este son como una esperanza, como una luz en el túnel, donde uno llega, donde las comunidades y les dice y les recuerda, ¿cierto? Porque es que recordar, porque estamos en un adormecimiento por allá y es importante recordarle a la gente que ellos saben, que ellos tienen y conectarnos nosotros con ellos, ¿cierto? Porque finalmente pues a eso nos invitan. ¿Y cómo le apuntamos a ese tema de la continuidad? Pues obviamente
continuando la gestión, la búsqueda, llegando a las comunidades que verdaderamente lo necesitan, como en este caso la comunidad de Guamal, donde fuimos muy bien recibidos y donde uno ve que la gente disfruta estos procesos y se conectan de una manera y nosotros con ellos, entonces es muy bonito también ese tipo de procesos. Es una manera de garantizar que no se pierda el esfuerzo y que ellos quieran apostarle a unas posibles etapas, ¿cierto? Y entendiendo que la parte también estudiantil, en este caso los niños de la escuela han hecho parte activa también del proceso. Rey, ¿qué nos dice sobre eso? ¿Cómo seguir rescatando y cómo va a ser ese trabajo articulado con las comunidades y quizás también y ojalá con la institucionalidad para no continuar el declive de esos saberes ancestrales en torno a las plantas medicinales? Primero que todo, la invitación a la institución, de que todos nos articulemos, institución, comunidad y plantas. Es el trío. Además, porque yo siento que la institución está apostándole mucho al agro sin mirar un poco las consecuencias de ese mismo agro, y puntualmente el tema del monocultivo, que me parece a mí que en Sonsón está, aquí atrás está el monocultivo casi llegando hasta la cima de Morropelón, y eso cómo afecta nuestras plantas medicinales. Fuertemente. Pienso que porque donde hay monocultivo, pues hay destrucción de biodiversidad. Es la tristeza más grande que hay, tanto la flora y fauna. En el tema de las plantas medicinales, pues, y las nativas mucho más, se van, desaparecen totalmente, porque ya son vistas como malezas. También hay un tema genético y un tema de herbicidas. Rápidamente podríamos como decir cuál es la consecuencia precisamente de ese tema del monocultivo hacia las plantas medicinales y nativas. Sí, bueno, porque siempre se ve que cuando aparecen las plantas medicinales nativas se ven como una maleza. Cuando hablamos de una maleza, es algo que hace daño, ¿cierto? Es un concepto que se ha generado, es algo que hace daño. Y cuando se aplican los herbicidas, pues va a acabar con todo. Se van acabando. Bueno, ahí hay un tema muy importante para tocar, el tema de seguridad alimentaria, el tema también de soberanía alimentaria, cómo nos estamos alimentando, cómo estamos haciendo, cómo estamos llevando nuestra comida a la mesa, hablando un poco de monocultivo. Entonces quisiera pues como ir cerrando, pedirles a ustedes una reflexión final para el cierre de este programa, el tiempo se va volando, en torno a las plantas medicinales. ¿Qué decirle a esos usuarios, a esos oyentes del Siriri Podcast, a quienes también como colectivo Voces con Sentido quieren transversalizar la cultura política a través de temas tan importantes y relevantes como las plantas medicinales, Eddie? Bueno, una reflexión es que pues obviamente le debemos apostar a los procesos comunitarios, ambientales, productivos, sobre todo en el tema de rescate de la sabiduría ancestral, que es tan necesaria en estos tiempos, y que no es que la gente no sepa o no quiera, sino que es que hay que llegar con propuestas que a ellos les interese, que les gusten, a las que le quieran apostar. Ok. Reinaldo, una reflexión final. Primero que todo, muchas gracias al Siriri, pues por dar este espacio de poder dar a conocer esta experiencia. La otra, la invitación a la institución, que se metan en este proceso, nos metamos todos. Vuelvo otra vez con ese trío, institución, comunidad, plantas. Que se registre la información, porque hay muchos saberes, pero no se registra. Que se registre la información, que quede el saber, que queden los saberes. Y que se monte a nivel académico, a nivel universitario también la participación. Yo sé que hay muchas universidades que están trabajando en este tema, ¿cierto? Pero a nivel local ve uno poca presencia de ese trabajo. Tanto de las instituciones del Estado, pues ahora pues el Ministerio de Cultura nos apoyó en ese proceso. Pero uno llega con muchas instituciones dentro del mismo municipio a pedir apoyo en un proyecto de esto
y no le prestan atención a nada. Eso no genera un eco. Entonces, la primera que todo es la invitación, que todos apoyemos, que todos trabajemos mancomunadamente. Es un trabajo para todos y para nuestra comunidad y al futuro. Excelente, no, muchísimas gracias a los dos por acompañar este espacio del Sirirí. También muchísimas gracias por abrir las puertas del conocimiento del proyecto. Personalmente también he aprendido bastante, acompañé pues como 2 momentos de la expedición botánica, además es muy bello, yo siento que es un espacio de compartir con la comunidad supremamente bello. A los oyentes, a las personas que se conectan, que se siguen conectando con el Sirirí, muchísimas gracias por creer en esta propuesta. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram como _Sirirí_ y pueden volver a este capítulo y a los demás en nuestras páginas y plataformas de YouTube y también de Spotify como el Sirirí Podcast. A Lisbeth, por supuesto, gracias también por participar y por hacer parte de este capítulo, y nos escuchamos en un próximo capítulo del Sirirí. Que estén muy bien. Donde la palabra cobra sentido, donde las voces construyen futuro. El Sirirí Podcast. Voces con sentido.